de en medio, les agradecería. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo número 21. Vamos a entrar en una nueva temática en este libro tan edificante como lo ha sido el libro del Éxodo. Éxodo capítulo número 21. ¿Lo tiene? Libro del Éxodo, capítulo número 21. Tenemos ahí como prefacio, leyes sobre los esclavos o leyes sobre la esclavitud. Nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1 en adelante, hasta el verso número 11. Lo vamos a hacer de una manera antifonal. Estas son las leyes que les propondrás. Verso 2. Vamos a leer nuevamente. Voy a leer el verso 1 y usted lea el verso 2. Vamos a poner entusiasmo en la lectura. Estas son las leyes que les propondrás. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Todos. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner la enseñanza de Éxodo capítulo 21, verso 1 al 11 en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, nuevamente tu pueblo se ha dado cita aquí en tu casa de oración. Háblanos, mi Señor, a través de este texto bíblico. Permítenos ver, Señor amado, tus misericordias. Que sea, mi Señor, en esta noche tu Santo Espíritu ministrándonos, Señor amado, alimentándonos, mi Dios, conforme a nuestras necesidades espirituales. Sea, oh Dios, asimismo, Padre, en la clase de bautismo y en la clase con nuestros niños, mi Dios, el Espíritu de Dios nutriendo también, Señor, sus corazones, y que juntamente con ellos toda la iglesia pueda ser edificada, mi Dios, para poder, Dios mío, dar fruto agradable y aceptable a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, Éxodo capítulo número 21. Nos tenemos como prefacio leyes sobre la esclavitud. Ahora bien, entremos en esta temática a manera de introducción. Vamos a hablar acerca de un tema, que para muchos es algo, de pronto ajeno en cuanto a la aceptación, de algo tan, diríamos, tan delicado como lo es la esclavitud. Pero es necesario entender que luego de que el Señor hubiese sacado a su pueblo
y le hubiera dado sus leyes, lo primero que Dios hace luego de haber analizado los mandamientos es poner normas acerca de algo que el pueblo mismo había experimentado por un tiempo aproximado de 430 años. Todo Israel había ya experimentado la esclavitud, y una esclavitud, por cierto, muy severa. Acompáñeme por favor al libro del Éxodo. En sus primeros capítulos el Señor nos dice. Vamos al libro del Éxodo. En el capítulo número 1 nos dice el Señor. Éxodo capítulo número 1, versículo, vamos a poner desde el versículo número 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, es decir, sobre el pueblo de Israel, comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, llamadas Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, dice ahí, ¿qué cosa? Temían, dice ahí, a los hijos de Israel. Ahora, entendamos esto. Los israelitas, los cuales habían disfrutado de muchos beneficios, cuando José, el que era segundo al mando de esta nación, los hizo traer, juntamente con su padre, logró posesionar a todo su pueblo en un territorio para disfrutar, de la abundancia de la cual el mismo Dios había de alguna manera previsto por medio de José para el pueblo egipcio. Pero al morir José, al morir aquella dinastía de los faraones, se levantó una nueva y no vio a la descendencia de José, o en este caso de Abraham, no la vio como algo de pronto favorable para su nación, sino que los vieron como un obstáculo, e inclusive al verlos más fuertes que ellos, comenzaron a oprimirlos, comenzaron a darle cargas, y fue eso justamente uno de los detonantes para que el pueblo clamara y buscara en Dios la liberación. Acompáñeme por favor aún más. En el versículo del mismo capítulo 1 del Éxodo, nos dice en el versículo número versículo número 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Cómo lo dice ahí? ¿Con qué lo hicieron servir? Con gentileza. No, dice ahí que fue con dureza. Amén. Entiéndase que ese trato que recibió Israel fue un trato totalmente duro para sus vidas. El pueblo de Israel fue llevado prácticamente a una condición extrema de servicio. La Escritura dice que fueron ellos los que construyeron 2 ciudades principales, recuerde, ciudades principales dentro de la nación de Egipto. Juntamente dice en el versículo número 11, la ciudad de Pitón y la ciudad de Ramasés. Ciudades dice que eran de almacenaje o de bodegaje. Amados hermanos, la dura servidumbre que el pueblo había experimentado, les había marcado prácticamente ya en el futuro acerca de la esclavitud. Ellos supieron cuán terrible eran ser tratados como esclavos. Dios, que no estaba ajeno a esa situación, permite en el capítulo 21, volvamos ahora con este antecedente previo. En el capítulo 21 Dios permite que se comience a normar algo que no tenía ley. Ahora, ¿cómo así Dios, muchos podrían decir, permitió la esclavitud? Amados hermanos, la esclavitud Dios no la permitió. Los hombres se daban en esclavitud, y Dios, queriendo poner normas para esa actitud o para esa nueva, estilo de vida, Dios comienza a dar reglamentaciones para que el prójimo no se ponga por encima de su prójimo para pisotearlo.
Esto es importante considerar porque muchos creen o piensan que Dios está favorable hacia la esclavitud y no es así. Más bien vamos a ver posteriormente, sí, en ciertas referencias bíblicas del Nuevo Testamento, que Dios más bien incita al hombre que si es esclavo, procure ser libre, amén, de la esclavitud. Ahora, pero, ¿cuáles eran las causales que llevaban a un hombre a ser esclavo? Ya lo vamos a ver. Mientras tanto, acompáñeme nuevamente a Éxodo capítulo 21 y sigamos, en este estudio en el verso número 2. Si comprares, y ponga mucha atención a esto, siervo hebreo, es decir, esclavo, porque el término en el griego es doulos, que significa así, sirviente. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º año saldrá libre. Dice ahí ¿de qué? No dice con un balde, sino de balde, es decir, gratis, sin pagar ningún precio para obtener su libertad. Pero aquí hay algo muy peculiar. Se habla de un esclavo, no de una nación extranjera, sino que se habla de alguien que por voluntad propia se pone como esclavo. Mire lo que dice el verso número 2. Si comprares siervo o esclavo, ¿de qué nación? Hebreo. ¿Por qué un hombre hebreo podría ponerse a su prójimo, a su propio compañero hebreo, como un esclavo? Amados hermanos, hay 2 causales fuertes bíblicos por los cuales los hombres muchas veces se prestan para ser esclavos. Veamos el primer precedente. Acompáñeme al libro de Levíticos. Libro de Levíticos, capítulo número 25. En ese texto vamos a encontrar, mucho al respecto de la esclavitud. Libro de Levíticos, el tercer libro de la Escritura, capítulo número 25. ¿Lo tiene? De ese verso en adelante, ponga asunto a este tema. Y cuando tu hermano, hablando de alguien no necesariamente consanguíneo, sino alguien de la nación. Verso 35, Levítico 25, verso 35. ¿Ya lo tiene? Y cuando tu hermano empobreciere, ponga el asunto, y se acogiere a ti, es decir, un hombre que por X motivo, si comience a caer en una crisis financiera y de alguna manera pierda o llegare a dejar de tener, para poder, dice la Biblia, y se acogiere a ti, es decir, y buscara tu ayuda, ¿qué más? O tu protección. ¿Qué dice el Señor? Tú lo ampararás, es decir, si lo puedes hacer, no lo vas a dejar sin tu ayuda. Amén. Esas son leyes, diría yo, leyes básicas de armonía y también, de amor para con nuestro prójimo. Si alguien viene a buscar ayuda, ¿qué el Señor nos dice que tenemos que hacer? Brindársela. Claro está, si tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Verso número 35. Y tú lo ampararás como forastero y a extranjero vivirá contigo. Verso número 36. No tomarás de él, es decir, no vas a pedir de él o no vas a hacer con él. ¿Qué cosa? No tomarás de él usura ni ganancia. Si él te dice de pronto, hermano, estoy en una crisis, no he comido, no he podido llevar el pan a mi casa, sé tan amable, préstame, se me ocurre, $10. Amado hermano, si esa persona es su prójimo, es su hermano, muchas veces hasta el hermano en la fe, tenemos una prohibición delante de Dios y delante de nuestro hermano en la fe de no generar bajo ese préstamo ningún tipo de interés. Si 10 te presta, 10 tienes que cobrar. No, entre el pueblo de Dios no hay, y bueno, de pronto los que me ven en video, no entenderán el término, pero no hay prestamistas, no somos banqueros. Diríamos entre nosotros no somos churqueros. Amén.
Nosotros, mi amado hermano, sí, cuando extendemos, sí, nuestra ayuda, no lo hacemos para obtener una ganancia. Si ganancia tenemos, que venga de parte de Dios, pero no de los hombres. Amén. La Escritura nos menciona en ese sentido, en el versículo número 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino más bien, ¿qué cosa nos recomienda el Señor? Tendrás temor de tu Dios y tu hermano, dice ahí, vivirá, es decir, tú le ampararás, vivirá contigo. Sí, vuelvo y repito, esto se lo podría ejercer con total libertad si tú tienes la manera o la forma de poder hacerlo. Si no lo puedes hacer, Dios sabe tu condición y obviamente sí, no se te contará como pecado. Versículo número 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres, dice ahí, ¿a qué cosa? Si te costó 12 centavos el pan, ¿a cómo se lo tienes que vender? ¿A cómo? Mucha gente dice, no, hermano, que nadie compra pan para vender pan. Si tienes un negocio, obviamente, que te tienes que sacar utilidad. Pero si tienes que hacer un favor, sí, en Dios, tienes que darle al precio, sí, que tú mismo has obtenido. Deja que el Señor te recompense por las buenas obras. Amén. Verso número 38. Sí, pero mire, esta situación simplemente es un preámbulo de lo que pudiera llegar a pasar. Nadie, muchas veces, diría yo, si cae en una pobreza extrema de la noche a la mañana. Verso número 38. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Lo que Dios les está diciendo al pueblo es, si yo te he sacado de la esclavitud y te he metido, te he introducido en una tierra que fluye leche y miel, porque eso representaba la tierra de Canaán. Levítico 25, verso 38. Ahora, versículo 39. Veamos la primera circunstancia por la cual el hombre pudiere, si por sí mismo, quedar como esclavo. Vuelvo y repito, Dios no avala la esclavitud. Pero cuando el hombre, sí, es tomado cautivo como esclavo, Dios sí pone sus leyes para darle al hombre garantías para que quien lo ha tomado por esclavo no vaya a abusar de él. Amén. ¿Sí estamos claros con esto? Verso número 39. Y cuando tu hermano empobreciere, y mire la situación. Verso 39. Estando contigo y se vendiere a ti. Es decir, llega en un momento que él pudiera decir, yo sé que este tipo de situaciones en la actualidad no se suele dar en nuestro entorno. Pero, amado hermano, hay muchas formas de ser esclavos. Muchas formas. Ya vamos a entrar a la esclavitud, sí, del hombre en función de sus pecados o sus concupiscencias. Vamos a dejarlo para el final. Pero, amado hermano, ¿cuánta gente no es esclavo de una deuda? ¿Cuánta gente no está vendida, dicen muchos, en cuerpo y alma al sistema financiero, al sistema bancario? Que no puede dormir, no puede conciliar el sueño porque está vendido en cuerpo y alma. Las tarjetas lo tienen hasta el cocote, dicen muchos. Sí, no hay tranquilidad, no puede descansar, no puede tomarse un pan con tranquilidad porque la deuda lo tiene totalmente absorbido. Y nos podemos convertir en esclavos de los hombres. Hay quienes ya han botado los celulares porque si no quieren ser rastreados. ¿Por quiénes? Por quienes obviamente le han dado dinero y los intereses lo tienen totalmente de la nuca. Amados hermanos, dice la Escritura, cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere, él se vendiere. No es que Dios manda y que le dicen véndanse como esclavos. Él por iniciativa propia va donde aquella persona que le puede ayudar y decir, hermano, sí, le puede decir, hermano, yo me vendo a ti para ser prácticamente un jornalero, ser de pronto, sí, tu muchacho demandado, pero dame esa cantidad porque yo tengo que saldar una deuda en casa. Porque si no pierdo el hogar, pierdo la hacienda, pierdo las vacas. Simplemente estoy hablando de una manera hipotética. Recuerde que este contexto en el cual Israel vivía es muy diferente también a nuestro contexto actual. Es verdad, en la actualidad un hombre puede obtener grandes sumas de dinero para rescatar
propiedades, para salir de deuda. Pero mucha gente hace un hueco, tapa un hueco haciendo otro, pero más grande. Y esa situación sí nos puede prender como esclavos de los hombres. Amados hermanos, sí, es bendición de Dios el no deberle nada a nadie. Si algo el pueblo de Dios tiene que deber, es el amor. Deba amor, deba, mi amado hermano, sí, compasión. Deba, mi amado hermano, sí, abrazos y sonrisa. Eso deba. Pero cosas materiales, amado hermano, líbrese de deberle a los hombres, porque usted será esclavo de ellos. Y el esclavo ya no hace su voluntad, sino a de aquel que lo ha tomado, sí, como esclavo. Usted tiene que ser libre de todo eso. Recuerde, el pueblo está recibiendo en Éxodo capítulo número 21, que de ahí se está desprendiendo la enseñanza, está recibiendo parámetros de cómo debe de tratar a aquellos que pudieran caer en esta situación de esclavitud. Terminemos el verso número 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir, dice ahí, como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo. Sí, entendamos que 6 años se servía y en el 7º se quedaba libre. Sí, es decir, ya no había más esclavitud y se obtenía la libertad sin importar la cantidad que se hubiese adeudado. Versículo número 41. Perdón, versículo número 40. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Hasta ahí leo. Vamos a retornar nuevamente a Levítico 25, pero más adelante. Ahora, eso es una razón para poder quedar como esclavo. ¿Cuál era esa? La pobreza. Sí, cuando la miseria podía caer en la vida de alguien o en la familia de alguien, bien podía tomarse una opción: ir donde su prójimo o su hermano y venderse. Amén. Había otra forma de ser esclavo también. Veámoslas en esta noche. En Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Dios también alertó al pueblo que había otra forma de poder llegar a ser esclavo. Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, capítulo número 28, ahí donde se encuentran las tan conocidas consecuencias tanto de la obediencia en el 27 y en el 28 las consecuencias también de la desobediencia. ¿Lo tiene? Deuteronomio 28, verso número, ahora vayamos al 68. Verso 68. Recuerde, en este capítulo se habla de las consecuencias de qué cosa, de la desobediencia. Ese es el contexto. Verso número 68. Y Jehová, obviamente si desobedecemos, ¿qué sucederá? Y Jehová te hará volver. ¿A dónde te hará volver? Es decir, te volverá a hacer ¿qué cosa? Esclavo. Te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual dice ahí, te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis, ¿qué cosa? Vendidos a vuestros enemigos. ¿Por qué? Por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Es decir, no habrá quien te rescate cuando por la desobediencia Dios te entregue a tus enemigos. Sí. Un hombre podía caer como esclavo cuando venía una nación más poderosa que ella y sometiéndola por medio de la fuerza, podía tomar también a los vencidos de la guerra y llevárselos para que puedan servir como sirvientes, esclavos y jornaleros para sus naciones. Es decir que bíblicamente tenemos dos causas muy fuertes por las que podía un hombre caer siendo un esclavo. Por la extrema pobreza o simplemente como juicio de Dios, si viniendo alguien más poderoso que ti, si te vence y puede tomar tu vida y llevarte para que seas un esclavo.
Recuerde que los Gabaonitas, ¿cuántos están viniendo al estudio del libro de Josué? Los Gabaonitas fueron una nación vencida, pero no tanto por las armas, sino que se entregaron con astucia. Y Josué tuvo que tomar la decisión de tomarlos como esclavos, como servidores, para que puedan servir ¿en dónde? En el tabernáculo de la unión, siendo leñadores y aguadores. Es decir, personas que se encarguen de suplir en el templo con la leña para el fuego y cargadores de agua para que puedan sí ser utilizadas también en los servicios propios del tabernáculo. Amados hermanos, estas son las dos causas principales por las que la esclavitud estaba de alguna manera sí en pleno vigor. Mis amados hermanos, la esclavitud no solamente es un evento bíblico. De hecho, he traído ciertas diapositivas donde los hombres ¿sí? han ejercido su derecho de comprar y vender esclavos. Por ejemplo, este documento es un aviso en la prensa en un periódico cubano allá por el año de 1760 y pico, sí, 65 más o menos. Mire, y algo muy curioso, simplemente lo he traído para ilustrar el tema de la enseñanza. Mire, parte económica, dice, venta de qué cosa dice acá arriba. Venta de animales. Por si acaso, este documento, sí, esta propaganda usted la encuentra en Wikipedia. Sí, póngale ahí esclavitud y le sale el documento. Y mire lo que dice, venta de animales. Se vende, ¿qué cosa es lo que se vende? Pregunto, ¿un ser humano es un animal? No, pero el hombre, sí, en su imposición trata a los otros hombres en su menosprecio como que si fuese un animal. Dice, se vende una negra, dice, criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y en plancha, y excelente para manejar niños, en la cantidad de 500 pesos. Recuerde que la está vendiendo. Amén. Y dice, en las calles, ahí da el número de las calles, no, da hoy número tal y tal. Y más adelante dice, se vende también un hermoso caballo de bonita estampa. Y listo. O sea, esto era, mi amado hermano, sí, un estilo de vida, sí, diríamos así, en nuestra región del mundo. Sí, aquí en América. Yo he traído ciertos cuadros simplemente para ilustrar la enseñanza de el acto progresivo de la esclavitud, sí, en nuestros tiempos. Acá se alquilan posesiones, entre ellas, sí, personas también. Esta es una carta de venta que me llamó mucho la curiosidad. Este es un documento que en el año de 1800, sí, perdón, aquí está la fecha, junio 13 de 1794. Esa es una carta de venta donde un peruano, esto es un oficio del Perú, sí, está haciendo uso como un título de propiedad, sí, de darle transferencia, sí, de una persona, sí, para otra, vendiendo a un esclavo. Sí, no voy a ponerme a leer todo lo que dice porque es muy denigrante para el ser humano. Pero mi querido hermano, en este documento se hace simplemente o se avala la venta y la adquisición de una persona para que sea un esclavo. Sí. Amados hermanos, la esclavitud en nuestro mundo adquirió, sobre todo en nuestra región, adquirió cantidades, dirías, exorbitantes. Entre los años y 1870, sí, se comercializaron en América, también en Ecuador, Panamá y Colombia, alrededor entre 1,5 millones a 2,300,000 sí, esclavos. Esclavos, sean de raza, de color, sí, o indígenas. Mis queridos hermanos, esta fue una realidad y lo sigue siendo en muchos países de pronto, sí, fuera diríamos, de América. Pero mi querido hermano, sí, esta fue prácticamente una historia muy oscura, sí, que los hombres a la verdad quieren olvidar, pero sí, que lastimosamente trajeron perjuicio y mucho dolor, sí, a familias enteras. Cuando hablamos de esclavitud, mi querido hermano, estamos hablando en sí mismo de una realidad no solamente bíblica, sino de una realidad social. Amén. Y ante ello, el Señor quiere que su pueblo también pueda observar que debemos ser humanos a la hora de tener gente a nuestro cargo.
Si bien es cierto, la esclavitud en este país está totalmente, sí, pues así, olvidada, está ya obsoleta, ya no hay esclavitud en este país. Pero amado hermano, cuánta gente por pagar un pequeño salario trata, sí, a quien los contrata como que si fuesen esclavos. ¿Sí? Es decir, que pagando un precio tratan de denigrar, sí, o tratan de humillar a quien le está sirviendo por un salario miserable. Sí, frente a ello, Dios en esta noche tiene mucho que decirnos. Ahora, retomemos por favor Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo número 21. Si quiere comprobar esos números, sí, vaya simplemente a Wikipedia y ahí usted los va, sí, a corroborar. Éxodo 21, continuemos. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde, gratuito. Versículo 3. Si entró solo, es decir, si él se vendió solito, ¿sí?, dejando prácticamente su hogar o dejando su familia, si entró solo, ¿qué pasará el 7º año? Solo también saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Es decir, si no se vende él solo, sino que se quiere vender con su esposa saldrá. Ahora, si su amo le hubiere dado mujer, es decir, si él se hubiera vendido y en casa de aquel que se vendió ya había ahí una mujer también comprada y él se uniere a esa mujer, entonces ¿qué sucederá? Versículo número 4, si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán ¿de quién? De su amo, y él saldrá solo. Es decir, que él no va a ver ningún tipo de beneficio porque él entró en esa casa como un esclavo. Esto me hace recordar, sí, a las leyes municipales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el asunto de los terrenos. Cuando alguien, por ejemplo, construye algo en un terreno que no le pertenece, puede hacer un edificio. Puede hacer, mi amado hermano, una mansión. Pero si lo hace en un terreno que no es de su propiedad, todo lo que ha hecho no le pertenece. Aun cuando lo lleve a juicio. ¿Sí? Mucha gente dice, hermano, estoy construyendo ahí y quiero que me den una indemnización. Pues qué pena. No hay indemnización por ello. Si usted está construyendo en un lugar que no le pertenece, todo lo que usted hace ahí le pertenece al dueño del terreno. Amén. Usted tiene que también, recuerden esto, sí, primeramente empaparse legalmente de cuáles son en este caso, sí, los parámetros que a usted le dan cobertura, lo que le da beneficio como aquello que le da, sí, que aquello que le puede dar también restricción. Es necesario, mi querido hermano, que aún en estas cosas, sí, el pueblo de Dios esté apercibido. Mire que bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que el pueblo murió, sí, o pereció por falta de ¿qué cosa? De conocimiento espiritual. También se lo puede aplicar a la parte secular. Amén. Ahora, retomando el tema, dice la escritura, ahora en el verso número 5, y si el siervo dijere, ¿por qué? Porque está ahora ligado con sus sentimientos. ¿Con quién? Con la mujer y con los hijos. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, llega el año 7º. ¿Y qué sucede el año 7º? El año 7º él decide ¿qué cosa? No salir, sino que decide quedarse. Recuerde que Dios no estaba avalando, sí, la esclavitud. El hombre en sí mismo, sí, había tomado la decisión de ser esclavo. Verso número 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, es decir, que tomará, sí, acción legal y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará, es decir, le perforará. ¿Qué cosa le va a perforar? La oreja con una
con una lesna. ¿Qué cosa es una lesna? Los zapateros utilizan esto. Es simplemente, ¿sí?, un mango de madera con una punta semejante a un clavo. Esa es una lesna, ¿sí?, la cual sirve para hacer huecos, sobre todo en el cuero. ¿Sí? Por lo general, esto es un implemento que utilizan aquellos que se dedican a la talabartería, ¿sí? O también, sí, a aquellos que manejan, sí, otro tipo de instrumentos, pero para otras cosas, pero específicamente para ellos. Este tipo de instrumentos, sí, era utilizado para perforar el óvulo, sí, de la oreja del sirviente. Eso de alguna manera era una marca, sí, que le permitía al amo tener de alguna manera, sí, algo visible como marca, diciéndole que él era de su propiedad. Así como el Señor también ha puesto su marca en nosotros, sí, indicándonos que somos de su propiedad. La Biblia dice que Él ha puesto el sello de su espíritu sobre nosotros. Amén. Yo le cuento algo. Usted también es esclavo. Y usted debe de entender eso. El Señor simplemente nos sacó de la esclavitud del pecado para ahora ser siervos, sí, de nuestro Dios. De alguna manera, todo hombre es un esclavo. Sí, dependiendo, claro está, qué tipo de amo tiene usted. Nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor es nuestro Dios Todopoderoso. Y Él nos ha tomado como sus siervos, como somos esclavos de Él, pero no para maltratarnos, sino para tratarnos como hijos. Ahora, quiero complementar esta enseñanza y vayamos al Nuevo Testamento, porque hay muchos parámetros que ver con respecto a esto. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo número 6, Romanos, capítulo número 6, verso número 15. Vamos a ver la parte espiritual también de todo esto. Libro a los Romanos, ¿lo tiene? Capítulo número 6, verso 15 en adelante, al 18. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Qué pues? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Recuerda el texto de Éxodo 21. Cuando el hombre llegaba al 7º año podía tomar una decisión. ¿Qué decisión podía tomar? No querer ser libre, sino quedarse como esclavos. Ahora, había una razón. ¿Qué cosa? Su mujer y sus hijos. Pero había otra razón importante. Se quedaba también ahí por amor. No pierda, por favor, no pierda Romanos y vuelva a Éxodo. Verso 5. ¿Lo tiene? Éxodo 21, verso 5. Y si el siervo dijere, y ponga atención, ¿qué dice ahí? Yo amo, amén, a mi Señor. Primeramente, ¿a quién amaba? Pero ¿por qué lo amaba? ¿Cómo puede llegar alguien a amar a otro alguien? Cuando a usted le pegan, dice, yo amo a mi marido cada vez que me pega. ¿Verdad que no? Cada vez que me dice de pronto un insulto, cada vez que me pone un apodo, ¿qué dice una esposa? ¡Lo amo! ¡No! Usted logra obtener sentimientos, ¿verdad?, sobre alguien cuando hay un buen trato. Cuando hay, mi amado hermano, sí, diríamos así, una buena, sí, diríamos, un buen proceder con el prójimo. Cuando hay virtud, entonces puede nacer un sentimiento. Sí, de manera inicial había una necesidad para venderse, pero como recibió todo lo favorable, entonces nació un sentimiento y dice ahí, yo amo a mi Señor. ¿Y a quién también amaba? A mi mujer y a mis hijos, y por esa razón, por amor, no quiero ser. Y yo creo que aquí hay una preciosa enseñanza espiritual. Nosotros también debemos de ser esclavos de Dios, no por temor, sino por amor. Amén.
el hombre debe de aprender a ser esclavo de Dios, no por temor, sino por amor. Hay quienes, como la otra vez también topamos esta enseñanza, sí, siguen a Dios, pero porque temen que Dios les parta con un rayo. Dice, uy, cuidado, Diosito me va a castigar si no voy a predicar. Me va a castigar si no leo la Biblia. Que cuidado, el Señor va a traer un juicio porque no voy a la iglesia. No, mi amado hermano, esa no es la motivación correcta para ser siervos de Dios. Si queremos ser verdaderamente esclavos del Señor, seamos esclavos de Dios, pero por amor. Esa es la motivación correcta y es la que Dios está buscando en sus sirvientes. Que lo amen. No, sí que le tengan miedo. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo? Listo. Avancemos ahora sí. Romanos 6, versículo número 16. Ya leímos el 15. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y aquí vienen las dos partes. Sea del pecado, pero ahí hay una consecuencia, para muerte, o sea de la obediencia. ¿Para qué? Para justicia o para ser justo. Amado hermano, con ese versículo bíblico entramos en otro tipo de esclavitud. Otro tipo de esclavitud. Esclavitud es que el hombre podría decir que no es esclavo. Pero la Biblia sí me dice a mí que cuando alguien es vencido por alguien, sí se constituye en esclavo de ese alguien. Aun cuando usted diga, no hermano, yo domino el vicio. Sí, yo paro hasta donde yo quiero parar. Seguro. ¿Y por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué? Porque eres esclavo. Tú no dominas al vicio. El vicio es el que te domina a ti. Amados hermanos, la Escritura nos dice en el versículo, recuerda, número 16, en la parte final, sí, que podemos ser esclavos, sea del pecado, pero recuerda, el pecado siempre te va a pagar con esa moneda. Para muerte, o sea, ¿de qué cosa? También esclavo de qué? O de obediencia para justicia. Miren, el verso 17 nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado, ahí hay un verbo, ser o estar, pero está conjugado en el pasado. Aunque erais esclavos, ¿a cuántos Dios los sacó de la esclavitud? Por ejemplo, de esto. Erais, antes tomabas, ahora ya no tomas. Porque si siendo un hijo de Dios todavía practicas esto, no eres hijo de Dios. Eres esclavo de Él y Él es tu dueño. Él es tu amo. Sí, pero no solamente de este tipo de vicio, hay otros más. ¿Qué hay de este tipo de esclavitud? Aquellos que solamente viven para trabajar. ¿Viven para qué? Para llenar el bolsillo. Estas formas de esclavitud, mi amado hermano, creo yo, que marcan mucho más severa las espaldas de los hombres. Hombres que solamente sí piensan y viven y se mueven por el dinero. Son esclavos del dinero. Esclavos de un sistema. No hay otra cosa más que ellos pueden de pronto meter en su mente, que es, sí, el dinero. El dinero, recuerde que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más, mi amado hermano? ¿Una hora fuera de casa para llevar $5 más? ¿O una hora estando con tu esposa y tus hijos compartiendo momentos de alegría, de coinonía en el matrimonio? ¿Qué pesa más? De pronto en esa hora que te fuiste fue la misma hora que tomó tu hijo para meterse su primer cigarrillo a la boca. ¿No te parece? Esa hora que te fuiste para ganar $1 más fue justamente ese tiempo, mi amado hermano, donde tu niña perdió la virginidad porque tú no estabas ahí para prevenirla. Amén. ¿Por qué? Porque fuiste esclavo de qué cosa? De un sobretiempo. Fuiste esclavo de un negocio que lo hiciste a las 10 de la noche, cuando a las 10 de la noche bien pudiste haber estado en tu casa con tu esposa o en la iglesia orando y clamando para que Dios bendiga a tu familia.
¿Sí me estás entendiendo? ¿Quién es tu dueño? La Escritura nos dice en el verso número 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, pero aquí está lo importante, y cuando habla ahí, dice ahí, habéis obedecido de corazón, es decir, que habéis obedecido por amor. Amén. Como lo que menciona Éxodo capítulo 21. Habéis obedecido de a corazón, ¿a qué cosa? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El Señor, cuando nos toma como esclavos, nos entrega así su palabra, sus mandamientos, y aquel que lo toma por amor y lo obedece, mi amado hermano, se beneficia. Ser esclavos de Dios, diría yo, aun cuando se oye feo el término esclavitud, no, el Señor no nos ha tomado como esclavos para oprimirnos, sino para darnos libertad. Para darnos libertad. Quiero complementar algo que dice Juan capítulo número 8. Evangelio según San Juan. Mira que Jesús fue muy tajante con respecto a esto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Verso 34. Cuando Jesús estaba confrontando a los judíos que estaban de alguna manera, sí, combatiendo contra Jesús en cuanto al linaje de Abraham y todo este asunto patriarcal y descendencia, Jesús les dijo algo. Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice ahí? Tiene un dueño. Esclavo es del pecado. Y usted dirá, hermano, ya la esclavitud no existe. Seguro. Seguro que no existe la esclavitud. Yo le digo que la esclavitud en tiempos actuales está en todo su apogeo. Hay esclavitud, mi amado hermano. Y los hombres no se dan cuenta que son esclavos. Esclavos. Acompáñeme a otro texto maravilloso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿A cuántos el Señor les está edificando? Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Leamos por favor del verso 21 en adelante. Ahora, si tú eres esclavo de alguien o de algo, recuerda que vimos aquí en la gráfica. Tú puedes llegar a ser esclavo de ¿qué cosa? De licor. Y ojo, muchos ya practicando de manera exteriorizada un cristianismo pueden todavía ser esclavos de estos vicios. Amén. Amados hermanos, sí, en ese sentido, ya vamos a ir a una gráfica muy bonita. Versículo número 21 al 23 nos dice: fuisteis llamado siendo esclavo. Ahora, recordando el contexto, Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Sí, una ciudad obviamente gobernada por un imperio. Sí, entre ellos, mis amados hermanos, Roma, siendo ella prácticamente el gobierno mundial, tenía en plena vigencia, sí, la toma de esclavos. Y muchos cristianos, sí, que habían sido vendidos como esclavos, habían aceptado la fe del Hijo de Dios. Es decir, que habían cristianos que siendo esclavos, también eran esclavos de Cristo, pero estaban sujetos con cadenas. ¿Sí? Y dice la Biblia para ellos, ¿sí? Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, es decir, no te preocupes. No te preocupes. Pero también, si puedes hacerte libre, ¿qué dice? Procúralo más. ¿Sí? De pronto, mi querido hermano, y aquí quiero tomar, diríamos, ciertas excepciones. De pronto el horario que tú tienes es de esclavitud. ¿Cuántos, mis amados hermanos, tienen horarios de esclavitud?
mucha gente utiliza de pronto, sí, una excusa. Sí, utilizan, sí, de pronto su agenda prácticamente saturada, sí, porque dicen, hermano, yo quisiera ir, pero estoy sujeto a este horario. Estoy encadenado a este horario. Amados hermanos, ¿cuál es la recomendación para ti? Dice la Biblia, fuiste llamado siendo esclavo, tienes un horario que te absorbe, te hacen trabajar 12, 14, 15, 16 horas. ¿Qué dice el Señor? No te dé cuidado, pero aquí hay una salvedad. Pero también si puedes hacerte libre, ¿qué dice? Procúralo, busca la forma, siempre ve la oportunidad. De pronto no vas a ser, diríamos, más remunerado. Pero, amado hermano, el tiempo, mi amado hermano, invertido en Dios, sí, es un tiempo precioso que el Señor te lo pagará con creces. Tienes que procurar. Hay quienes, mi amado hermano, para pena, sí, lo digo, hay quienes solitos se han hecho esclavos. Son libres, pero se han dejado poner yugos de esclavitud. ¿Cómo así, mi amado hermano? Pregúntele a las abuelas. Son libres, ya criaron, ya pasaron por un proceso. Pero con los nietos, sí, la han hecho esclava. Amén. Bendito, y ahí puse el dedo en la llaga. Estamos hablando de esclavitud. La Biblia dice, mi querida hermana o hermano, sí, de que tienes que procurar ser libre. ¿Pero para qué? ¿Para dormir, diríamos, 2 horas más? No, para que ese tiempo de libertad sí se lo puedas dar al Señor, a tu verdadero amo y dueño, porque tú eres su esclavo. ¿Sí me estás escuchando? Amados hermanos, si viene tus hijos que los amas mucho y tus nietos que los amas más todavía, viene con la fila de muchachos, recíbelos con gozo, abrázalos, bésalos, mímalos, juega con ellos, sale con ellos. Y una vez que hagas todo esto, dile gracias, Dios te bendiga, vuelva con su mamá. Mi hijita, los bebés, se los tengo. Amén. Tienes, mi amado hermano, que ser libre. El Señor no te llamó para que seas esclavo de los hombres, sino esclavo de Cristo Jesús, tu verdadero amo, tu verdadero Señor. Dale ese tiempo a tu Dios. Amén. Y dice aún más en el verso 22, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿cómo lo coge el Señor? ¿Qué dice? Esclavo es de Cristo. Amén. Por precio. ¿Por qué? ¿Por qué eres esclavo de Cristo? Porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Y ahí está tu hija, tu hijo, tu yerno, tu sobrino, tu cuñado, sí, aún el pastor. No hagáis esclavos de los hombres. Amén. Tú tienes que saber, mi amado hermano, que tu tiempo, tu vida le pertenece al Señor. Y si Él te ha llamado para que conozcas su nombre, es para que le sirvas. Amén, mi querido hermano. Tú no puedes estar atado a un vicio. No puedes estar atado a otro hombre simplemente, sí, por darle a esa persona holgura. Yo sé que tú quieres ayudar a tu familia. Lo entiendo. Pero, amado hermano, cada uno debe de buscar sus propias responsabilidades y adquirir a sí mismo, sí, mi amado hermano, la manera y la forma de poder brindarle a los suyos, sí, así como él también disfrutó de la seguridad que tú le diste cuando fuiste padre, cuando fuiste madre. ¿O es que acaso no te acuerdas que cuando tú hiciste hogar, sí, tuviste que prácticamente aprender a nadar sin saber? ¿Sí? En la actualidad se sobreprotege mucho a las familias. En la antigüedad no. En la antigüedad, persona que se casaba y el mismo padre le estaba sacando las maletas. ¿Verdad que era así? Usted no me deja mentir. Ahora, mami,
mamita, ¿qué le pongo a la comida? No, coma salado, coma dulce, no sé, no importa, pero tenía que aprender a hacerlo. ¿Verdad que era así? Amados hermanos, sí, la escritura en ese sentido nos ordena, mire, porque yo creo que la palabra de Dios, sí, toma todos los tópicos con los cuales usted y yo sí vivimos, pero lo hace ¿para qué? Para darnos el consejo. Claro, dependerá de usted, dependerá de mí, si tomo o rechazo la palabra. La escritura nos dice en el verso número 23, ¿por qué? Porque por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Y qué hay de este tipo de esclavitud? Está ensuerado, pero ¿con qué? ¿Verdad? Gente que es esclava ¿de qué cosa? De una computadora, de una tecnología. Amados hermanos, la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5 verso 1. Acompáñeme por favor. Gálatas capítulo 5, Nuevo Testamento. Mire que el Señor habla mucho acerca de la esclavitud en el Nuevo Testamento. Donde muchos dicen es bajo la gracia que estamos, sí. Pero estando bajo la gracia muchos pueden caer en esclavitud. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienes? Verso 1. Estad pues, mire que ahí hay dos verbos. Están en imperativo. Firmes. ¿En qué cosa? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez. Óyelo bien, es decir que ya fuimos esclavos. Y el Señor nos dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo, porque verdaderamente es un peso, algo que nos controla sobre la nuca. Sí, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y por último, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, es decir, no te queda de otra. Vamos a suponer, como lo mencioné hace un momento, que eres esclavo de un horario. Que de pronto estás viviendo en casa con tu hija o con tu yerno, sí, o viceversa, mi querido hermano, y no te toca de otro. Salen a trabajar y ya, te quedaste con los muchachos. Pero mira lo que dice el Señor. Verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, pero recuerda, nunca bajo el yugo del pecado. Amén. Esto no se aplica a eso. Cuidado, voy a decir, hermano, y yo que estoy sujeto al yugo del tabaco, ahí me quedo. No, un ratito. Eso es pecado. Sí, y el pecado, mi querido hermano, es muerte para tu vida. Amén. Tienes que buscar en Dios su perdón y salir de esa esclavitud. Todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud, tengan a quienes, a sus amos, por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que nos recomienda el Señor. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es decir, eres esclavo, perfecto. Actúa y sirve como un buen sirviente, como un buen hijo de Dios. Pero amado hermano, si puedes ser libre, la Biblia dice, procúralo más. Amén. Para concluir, vayamos nuevamente a Éxodo capítulo 21, ahora en el verso número 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor,
por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la pondrá a vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿A qué se hará referencia esto? Obviamente que es muy extenso, lo vamos a ver la próxima semana. Pero ¿cuál es la recomendación final para que tú te la lleves en tu corazón, a tu hogar y a los tuyos? Quiero por favor compartir un texto bíblico en Juan capítulo 8, verso número 36. Llévate ese texto, por favor. Recuerda que del verso número 7 al 11 del capítulo 21 lo vamos a analizar la próxima semana. Pero llévate ese texto hoy, sí, en tu corazón. Juan capítulo 8, verso 36. ¿Qué dice el Señor? Y memorízalo. Yo creo que sí lo puedes memorizar. ¿Qué dice? Juan 8, verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hago una pregunta, mi querido hermano y hermana. ¿Te sientes esclavo de algo? ¿Te sientes, mi amado hermano, que tu vida no está en la libertad con la cual Cristo quiere que camines? Recuerda lo que dice Juan 8:36. Si el Hijo de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, tienes que venir a Cristo Jesús. Dale justamente, eso que te está haciendo esclavo, que Él se encargará de hacerte libre. Si es algún vicio, si es algún mal, si es de pronto algo o alguien o alguna circunstancia a la que te tiene sometido, ven corriendo a los pies de Cristo, que Él podrá darte la libertad que tú tanto la has buscado y no la has podido encontrar. ¿Por qué? Porque la buscaste en alguien o en algo que no te podía ayudar. Cristo sí lo puede hacer. Ven a Él, que Él, mi amado hermano, va a romper esas cadenas de esclavitud. Y lo hará porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta hora, tu palabra, Señor, ha sido un refrigerio para mi vida. Asimismo, mi Señor, he considerado que bien pudiera ser un esclavo. Oh mi Dios, pero en esta noche he entendido que tú no quieres que yo sea esclavo ni de los hombres, ni de vicio alguno. Más bien tú me quieres libertar. Tú quieres, Señor amado, que todo vicio y todo tipo de esclavitud en mi vida desaparezca. Señor mi Dios, yo no puedo ser libre porque el pecado me ha sometido, pero tú sí me puedes libertar. Señor, te entrego aquel peso, te entrego aquella situación que me ha sometido por años. Mi Dios, rompe en esta noche esas cadenas. Tú las conoces. Puede ser un vicio, Señor, de pecado, de alcohol, un vicio del tabaco, del sexo. Señor, mi Dios, de la tecnología, de cualquier situación, de la ira. Oh, mi Dios, tantas cosas que me pueden someter como esclavo. Pero hoy yo te las entrego, mi Señor. Libérame, mi Dios, de esas cadenas. Libértame, Señor amado, Padre, del yugo de los hombres. Y hazme, oh Dios, libre con la libertad que me puede dar el Espíritu Santo. Señor amado, y en esta hora, por la fe, acepto, mi Dios, esa libertad que viene a través de ti. Y en esta hora, Señor amado, esas cadenas se caen de mi vida y te tomo, mi Dios, como mi único dueño y Señor.
porque a ti sí quiero servirte por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, porque el Señor te ha hecho libre por su poder. Aleluya.